¿Les ha pasado que aprenden una palabra nueva y en una semana cuando quieren usarla ya no se acuerdan? Bueno, este episodio está dedicado al aprendizaje de vocabulario, por lo que veremos algunos sencillos trucos para aprenderlo y además que no se nos olvide tan rápidamente. Y es que aprender vocabulario es fundamental para poder formar frases y tener conversaciones. Pero recuerden que la otra mitad es la gramática, ya que no tiene sentido saber un montón de vocabulario si no sabemos cómo organizarlo dentro de una frase. En un próximo episodio estaremos conversando sobre gramática. Hoy nos vamos a centrar solo en el vocabulario. Para empezar, podemos hacer uso de aplicaciones que nos enseñan vocabulario junto con su pronunciación y donde además podemos practicarlo, como son por ejemplo Duolingo, Bilingual App o Memrise. Si no han usado estas apps, les recuerdo que hay una review de ellas en el episodio 4 del podcast. Si no les gusta tanto el uso de las apps, podemos apoyarnos con ayudas visuales como los post-its, mapas mentales, flashcards, esquemas o dibujos. Pero tampoco voy a profundizar mucho en su uso porque esto lo conversamos en el episodio 7. En estos casos, la lectura de blogs, libros o cuentos se vuelve un aliado para obtener el nuevo vocabulario, así como escuchar música o ver series o películas. Algo fundamental es aprender el vocabulario que realmente necesitamos y que vamos a usar, porque no tiene ningún sentido llenarnos de un montón de palabras que al final de cuentas no vamos a utilizar. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo italiano, primero porque me gusta y segundo porque planeo ir a Italia próximamente. Entonces, en ese sentido, ¿para qué voy a aprender vocabulario relacionado con los órganos del cuerpo, los planetas o los nombres de las plantas? Si lo que necesito más bien es sobre viajes, restaurantes, pedir direcciones, etc. Por eso es que es tan importante también saber por qué o para qué estamos aprendiendo el idioma, porque nos brinda un enfoque y una misión clara. Si ustedes están aprendiendo inglés para irse a Estados Unidos a sacar su especialidad en medicina, bueno, entonces ahí sí es importante aprender todo el vocabulario, no solo relacionado con el cuerpo, sino con enfermedades, hospitales, síntomas y etc. En fin, aprendan lo que necesitan, no es necesario saber todo de todo. En segundo lugar, es realmente muy útil visualizar y utilizar las palabras nuevas. Es decir, si hay una nueva palabra, entonces visualizar cómo se escribe, visualizar la imagen que representa esa palabra y finalmente utilizar la palabra en todas las frases en las que podamos incluirla durante algunos días. Por ejemplo, si estoy aprendiendo que zapatos en inglés se dice shoes, entonces ir creando pequeñas oraciones donde incluya shoes. Es necesario utilizar la nueva palabra todas las veces que podamos y especialmente decirlo en voz alta o escribirlo para que ingrese en nuestra memoria mediante el uso de los diferentes sentidos. Algo que se me olvidaba y que tal vez debería haber dicho al principio del episodio es que vayamos poco a poco. Y con esto me refiero a ir aprendiendo palabras en máximo de 5 en 5, no saturarnos con tratar de aprender 20 palabras nuevas a la vez porque podríamos sentir frustración o ansiedad, especialmente si algunas de ellas son similares en pronunciación, escritura o significado. En este sentido, yo recomiendo ir aprendiendo vocabulario por tema y agruparlo en pequeños mapas mentales. Por ejemplo, aprender vocabulario sobre los animales, luego la casa, luego la ropa, para así crear también como nuestras propias carpetas mentales, de manera que al tratar de recordar una palabra podría ser más sencillo si la aprendimos junto a otras pertenecientes a un mismo tema. Otra actividad que nos puede ayudar muchísimo es crear nuestras propias metas y objetivos de aprendizaje, por ejemplo, por cantidad de palabras. Podríamos tener una meta de 5 palabras semanales o una palabra por día, es decir, como les quede mejor y sea más factible para ustedes, pero así a través del tiempo vamos a ir viendo la cantidad enorme de vocabulario que hemos adquirido
y que sobre todo podemos utilizar. En estos casos, para no olvidar el nuevo vocabulario, podemos, por ejemplo, a fin de mes, hacer una lista de todas las palabras que aprendimos en ese periodo, escribir una oración o frase corta con cada una, o aumentando un poco el nivel, escribir una historia o un texto donde usemos todas las palabras que aprendimos. Así nos aseguramos de que realmente aprendimos todo el vocabulario que nos planteamos, lo recordamos y principalmente sabemos cómo utilizarlo. Muy bien, hemos llegado al final del episodio, así que me despido por hoy. Nos vemos en una semana. Chao, chao.